Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Machuca Vilches. El día de hoy estamos 10 de julio del 2025. Tengo el agrado de estar con Camila Vargas Mendezú, una sustentante de proyecto de tesis de la Universidad César Vallejo, que ha desarrollado un tema que me parece de bastante interés. Sin más preámbulo, estimada Camila, te doy pase para que lleves a cabo esta presustentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, docente nuevamente. Quien le habla es la estudiante Camila Vargas Bendezú y el día de hoy vengo a sustentar mi proyecto de tesis titulado Cómo publicidad engañosa realizada por el influencer en Instagram y su responsabilidad por daños derivados de información engañosa en productos alimenticios. A lo largo de los años, las redes sociales han ido en constante evolución, lo cual han permitido transformar cómo las personas se relacionan, se comunican, se informan y toman decisiones de compra. Para el año 2010, se lanza la red social llamada Instagram. Es una red social que marca un antes y un después a lo que se conoce. El enfoque de Instagram era un enfoque visual, que en adelante va a ser muy importante para lo que se posicionaría como marketing digital. Para el 2013, varias de las marcas en nuestro país empiezan a invertir en campañas publicitarias en influencers. Específicamente, estas campañas eran en la red social de Instagram a través de influencers. Para el 2021 y 2022, según datos de INEI, nos indican de que aumentó el acceso a Internet en nuestra población de un 53% a un 73%, lo que nos da un resultado de que ya más del 70% de nuestra población contaba con acceso a Internet, es decir, contaba con un acceso a redes sociales. Para el 2022, justamente, una de las primeras, en realidad, publicidades encubiertas. ¿Pero por qué primeras? Es porque específicamente en Instagram se evidenció mediante una historia una promoción que realizó un influencer sobre un producto farmacéutico. La sanción se impuso no al influencer, sino solamente a la empresa. Para el 2024, según la revista Forbes Perú, indican que hay un aproximado de 104.400 influencers en Perú de manera activa en la plataforma de Instagram. Esto nos da una clara realidad problemática. Hoy en día el influencer se está posicionando como un intermediario para el marketing digital. El hecho de que ellos omitan información importante, relevante, como un sustento científico, claramente deja y va a tener consecuencias en un posible consumidor. Y el hecho de que en nuestro país no se regule de manera clara una protección o no se le dé una responsabilidad al influencer, claramente se evidencia ahí ya una realidad problemática. Parte de nuestra investigación es en base a nuestro objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 12, el cual habla de producción y consumo responsable, el cual promueve prácticas comerciales transparentes, éticas y sostenibles. Ahora sí, nuestra formulación del problema vendría a ser: ¿cómo influye la publicidad engañosa realizada por el influencer en Instagram en el ejercicio del derecho a la información del consumidor respecto a productos alimenticios? ¿Cuál es nuestro objetivo general? Determinar cómo la publicidad engañosa realizada por el influencer en Instagram afecta el derecho a la información de los consumidores respecto de productos alimenticios. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? La primera, determinar si ante la afectación del derecho del consumidor al recibir la información veraz sobre productos alimenticios, corresponde establecer un régimen de responsabilidad civil solidaria entre influencers y marcas como mecanismo de protección. La segunda, analizar los pronunciamientos y actuaciones de Indecopi frente a casos de publicidad engañosa de productos alimenticios en plataformas digitales. Tres, o realizar un estudio de derecho comparado sobre modelos jurídicos que regulen la responsabilidad civil solidaria entre influencers y marcas en casos de publicidad engañosa de productos alimenticios como un mecanismo para poder reforzar más que nada el derecho a la información del consumidor en entornos digitales. Parte de nuestra investigación hemos realizado también, en este caso, revisado varias tesis, tanto a nivel nacional como internacional, la cual yo he elegido algunas que han dado un gran aporte a mi proyecto de investigación. Parte que lo que indica Montes nos habla más que nada referente a la intimidad y privacidad en redes sociales, donde indica, ¿no?, una problemática referente a la violencia digital. ¿Qué pasa con los usuarios que tienen
o son víctimas de violencia digital. No hay un parámetro en este caso frente a este tipo y en el 2022 todavía había un vacío normativo que no los protegía, por lo cual reforzaba la idea de que en parte de las redes sociales, de lo que se publica, lo que se indica o lo que en este caso se menciona, no hay una regulación clara que deja desprotegido al usuario. En lo que vendría a decir Montes. Para lo que viene a decir Flores, más que nada habla de una unificación, unificar tanto la responsabilidad civil contractual y extracontractual para posibles problemáticas que podrían darse a futuro, que es parte de mi realidad problemática, lo cual puede simplificar un poco más estos procesos. Justo Mesa y Narváez habla sobre las decisiones de consumo. Esta tesis en específico es sobre la carrera de turismo, lo cual en realidad sí da un gran aporte porque ellos realizan una encuesta a una determinada población, en la cual tienen como un resultado que las personas tomaban sus decisiones de compra, en este caso era para pasajes sobre una aerolínea, tomaban sus decisiones de compra en base a lo que veían en redes sociales, en base a los influencers que ellos seguían, lo cual nos da claramente un gran aporte en que en nuestro país todavía, e incluso desde el 2022 ya había muchas personas que en base a lo que veían en redes era en base a las decisiones que ellos iban a tomar, específicamente aquí era decisiones de consumo. Parte también de los antecedentes a nivel internacional. Cortázar nos habla referente a una publicidad realizada por Luisa Fernanda W., que es una influencer colombiana con millones de seguidores, la cual realiza una publicidad enfocada en un producto de cabello, donde ella muestra cómo sería el resultado que uno tendría si adquiere ese producto. ¿Qué sucedió? Es que hubieron muchas críticas, muchas quejas, porque las personas al momento de utilizar este producto no tuvieron el resultado que esperaban, porque posiblemente ella al momento de realizar esta publicidad no hizo ciertas advertencias, no indicó que tal vez para ciertos tipos de cabello, ¿no? Por ejemplo, no iban a tener este mismo resultado que ella, por lo cual dejó de alguna u otra forma, refuerza esta idea de que los influencers deberían contar con en este caso, un parámetro y con una responsabilidad de por medio cuando ocasiona este tipo de consecuencias a los consumidores. Parte de Castillo propone también la responsabilidad que deberían tener los influencers, no solo a nivel en las redes sociales, sino también a nivel televisivo y demás, y en las demás plataformas, porque cuando incurren en publicidad engañosa claramente afectan al consumidor y va en la misma línea, por así decirlo, que en mi proyecto de investigación. Bolaños y Moncayo nos habla más referente al tema de las compras por Internet y Facebook. Justo para el 2021, el tiempo de pandemia, empezó a evidenciarse mucho referente a las ventas por internet, ventas por redes sociales, donde claramente reforzaba también la idea de que no había una protección al momento de uno adquirir un producto, hacer una compra por internet. En este caso no había una regulación, más que nada basada en el comercio, pero de alguna u otra forma también se basaban en el hecho de las redes sociales y ese vacío normativo que aún había. Justo y también parte de nuestro marco teórico, ahora sí, nuestra primera categoría vendría a ser publicidad engañosa realizada por el influencer en Instagram. Para poder entender la publicidad engañosa, tenemos que también hablar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es lanzada con la Ley 29.571 en el 2010. Si bien es cierto, esto nos da un avance como país, pero ¿qué sucede? También nos explica, ¿no?, qué es la publicidad engañosa, que induce al error al consumidor. Cuando no se indica una información, la información veraz, la información relevante de este producto, pero, ¿qué pasa con las publicidades que realiza un influencer hoy en día? En la cual para el usuario es complicado identificar si están viendo un contenido cotidiano de su día a día o están viendo un contenido que tiene como objetivo venderme un producto. Justamente este tipo de publicidades son las que de alguna u otra forma manipulan al usuario que próximamente se va a convertir en un consumidor. Y es lo más frecuente que se da en la red social de Instagram. Parte de nuestra categoría número 2 es responsabilidad por daños derivados de información engañosa en productos alimenticios. Hay que entender qué es la responsabilidad en un ámbito más jurídico. ¿Qué es la responsabilidad civil? Si bien es cierto, nace con el derecho romano, con el lex aquilia, ¿no? Nace en el derecho romano con el lex aquilia que nos indica reparar el daño causado injustamente.
También, como lo indica Espinosa, que es un jurista peruano, nos habla que la responsabilidad civil o es por un incumplimiento de un contrato, es decir, cuando hay un vínculo previo, ¿no? Un contrato de por medio, o es cuando hay un daño causado por un hecho antijurídico. Eso quiere decir que no había un vínculo previo. Justamente también debemos entender de que el hecho de omitir información relevante, sustento científico, cuando uno promociona productos alimenticios, no solamente daña al derecho a la información, al acceso a la información que todo consumidor lo tiene, sino también daña y puede traer consecuencias severas, en este caso, en el ámbito de la salud. Bien, justo parte también de nuestra metodología vendría a ser tipo básica. ¿Por qué es básica? Si bien es cierto, buscamos ampliar un conocimiento teórico, doctrinario sobre un fenómeno jurídico. No busco que ya se dé una aplicación de inmediata, una normativa de inmediata, claramente, sino considerar como un aporte, como una base conceptual para futuras investigaciones, para futuras propuestas normativas que podrían darse en nuestro país. Parte de nuestro enfoque también es cualitativo, porque busca más comprender interpretaciones, cómo es que se construyen estas percepciones en torno a mi tema. No nos basamos en temas estadísticos, en temas numéricos, probabilísticos, ¿no? Más que nada nos basamos en experiencias, en opiniones y en criterios. Parte de nuestra teoría vendría a ser fundamentada, la cual suele ser muy útil cuando se estudian fenómenos que están poco explorados o que están en constante transformación, que básicamente nos va a poder permitir construir una propuesta conceptual sobre cómo debería abordarse de manera jurídica una responsabilidad al influencer. Nuestras categorías, la primera es más enfocada en la publicidad engañosa en productos alimenticios en Instagram, la segunda es una responsabilidad civil solidaria del influencer. Parte de nuestra población, también hay que entender que la población en sí es el conjunto más amplio de personas a las cuales nosotros, o las cuales van a ser estudiadas. En mi caso, van a ser especialistas en derecho del consumidor y responsabilidad civil. Parte de mi muestra básicamente son aquellas personas, bueno, en este caso aquellos especialistas a los cuales yo voy a seleccionar de manera intencional por su experiencia que hayan tenido de manera profesional y específica, claramente en mi tema, ¿no? Justo nuestra técnica de recolección de datos es la entrevista, porque claramente nos va a poder permitir entender un poco más los criterios, las opiniones que van a tener en base a mi propuesta, a mi proyecto de tesis. Parte de también del enfoque, ¿no? Que vendría a ser inductivo, justo conlleva lo que vengo diciendo anteriormente, ya que nos va a poder permitir analizar estas opiniones, ver en este caso si hay ciertos patrones comunes, es decir, si hay opiniones que están de acuerdo, opiniones que no estén de acuerdo, para que en base a ello poder permitir construirme una explicación, permitir construir un resultado en parte de mi investigación. Justo en nuestros aspectos éticos, vamos a contar con todos los aspectos éticos, en este caso como la confidencialidad de los entrevistados, el consentimiento informado, una participación voluntaria, parte del no plagio, para que haya una integridad clara en nuestro trabajo de investigación. Y bueno, seguidamente parte de nuestros aspectos administrativos en realidad son mínimos porque es una investigación básica. Justamente también está nuestro cronograma de ejecución, el cual de manera semanal hemos venido trabajando con parte con mi asesor de la mano para poder culminar y avanzar con mi proyecto de investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, estimada Camila. Vamos, por favor, un ratito a poner la carátula. Sí, Un claro. par de preguntitas nomás para poder aclarar, de repente también darte la oportunidad de precisar algunas cosas. Por ejemplo, el, pon la siguiente. Ya, eso está muy bien, una realidad problemática que se trabaja con en el tiempo, pero también tienes números, ¿no? Como por ejemplo, que hay bastantes influencers en Perú. A ver, ¿cuántas personas tienen que seguir a alguien para que se pueda considerar influencer? Bien, bueno, en nuestro país, si bien solo se consideran como influencers las que ya cuentan con más de 1 millón de seguidores. Hay microinfluencers que tienen ya un medio millón de seguidores, pero claramente
son es esa cuenta que tiene tiene seguidores de manera significativa a otra, a una cuenta normal, que podrían ser 200, 500, 1000 seguidores, ¿no? Que tienen mayor influencia también con sus usuarios. Ok, ya, ese es un punto. A ver, vamos a la siguiente. Otra vez, otra vez. A ver, el- acá tienes tus objetivos, ¿no? Lee, por favor, el objetivo general. Determinar cómo la publicidad engañosa realizada por influencers en Instagram afecta el derecho a la información de los consumidores respecto de productos alimenticios. Ya, ¿cómo piensas aterrizar esto cuando lleves a cabo el desarrollo de la tesis? Claro, para poder yo cumplir y lograr este objetivo general, también, por ende, he hecho mis objetivos específicos que me van a poder permitir poder determinar cómo la publicidad es engañosa. Como lo comenté, también está el tema de los pronunciamientos in the copy, que de alguna u otra forma me van a poder aportar al momento de poder determinar y encontrar cómo es que se realiza y cómo es que se afectaría en sí el derecho a la información de los consumidores y también el tema del derecho comparado, ¿no? Ah, no solamente hay casos en nuestro país, esto también se está dando a nivel internacional. Ok, o sea, ¿tú piensas hacer esto con un análisis documental o piensas hacer entrevistas? No, entrevistas, claramente. Ok, ¿y por qué entrevistas y no de repente una revisión de las sanciones que por este tema de los influencers viene manejando Indecopy? Bueno, en realidad, ¿por qué entrevistas? Es porque a las personas que yo voy a elegir como especialistas van a ser expertos que hayan manejado este tema tal vez de manera más cercana, tal vez sean abogados litigantes que hayan podido defender casos sobre publicidad engañosa. Y como yo busco que se pueda considerar una responsabilidad al influencer, claramente podrían tener una visión mucho más cercana a la que yo trato de evidenciar, ¿no? En el proyecto de investigación. Ay, doctor, disculpe, no lo escucho. Cuando tú señalas que estás llevando a cabo una investigación con un método inductivo, ¿por qué señalas eso? Bien, en este caso, como voy a utilizar las entrevistas, yo voy a recoger mediante estas entrevistas y voy a me va a permitir comprender mediante esas opiniones, esos criterios que voy a encontrar en las entrevistas, cómo es que se podría atribuir una responsabilidad al influencer. Porque puede haber que haya opiniones que estén en de acuerdo, en desacuerdo, ¿no? Ok, ¿no? Ahí, acuérdate siempre, lo inductivo va de lo específico a lo general, ¿no? Para poder Claro. trabajar una teoría. El, luego, explica en tus palabras, ¿no? El diseño que estás empleando, ¿cómo aplica en particular en tu tesis? Ya. Bueno, en este caso, la teoría fundamentada justamente me va a poder permitir relacionar tanto mis patrones con mis categorías y me va a poder permitir abordar de una manera más jurídica cómo se debería considerar una responsabilidad del influencer. Justamente yo comenté que ese tipo de teorías permiten, en ese caso, enfocarse en fenómenos que no son poco explorados o que están en constante evolución. Yo considero que parte de mi proyecto de tesis es un tema tal vez que no se encuentre, es poco explorado, ¿no? En este caso, en nuestra realidad actual. Ok, y ahora, cuando tú tienes que revisar el marco teórico, cuando has revisado el marco teórico, ¿qué podría darnos como alcance sobre el marco normativo? ¿Qué tiene, qué Bien, características tiene el marco normativo a la fecha? claro, tenemos al Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde claramente indica que la publicidad engañosa da el error al consumidor. Hay varios artículos referente a que el consumidor tiene derecho a recibir lo que se ofrece, ¿no? En este caso la publicidad o lo que se brinda. Justo también está, cuando hablo de responsabilidad, el Código Civil, ¿no? El que indica que el que comete algo por dolo o culpa tiene derecho a indemnizarlo. Y básicamente es parte también de ese aporte jurídico que viene a realizar mi proyecto de investigación. Ok, muy bien. No solamente te recomendaría, para ir reforzando eso, ir manejando con exactitud los artículos, ¿no? Por ejemplo, el de publicidad creo que está en el El código artículo 3. regulado. Ya.
hay que ir mirándolo, ¿no? Con detenimiento. Algo también se menciona en lo que es la represión de la competencia desleal, ¿no? Darle una miradita Cierto, al decreto legislativo 1044 creo que es. sí. Y tenerlo siempre a la mano como para preguntas de ese tipo que han habido en las sustentaciones y que tú estás contestando bien, pero eventualmente podría ser más preciso Podría inclusive. ampliarlo. Sí. Muy bien, y ya para cerrar, ¿no? La última pregunta. El, ¿Por qué se justifica tu investigación? ¿Cuál es para ti, digamos, la importancia de esta investigación? La importancia en realidad es que el influencer hoy en día es parte ya de una cadena de información al momento de realizar una publicidad. No solamente la marca es la que crea el producto, pero el influencer es quien conoce las características y pese a conocerlas, hace una publicidad engañosa, lo cual recae en una consecuencia, porque el consumidor va a adquirir el producto no mediante la marca, mediante lo que va por, en este caso, realizar la publicidad el influencer. Por lo cual considero que debería haber una responsabilidad para este nuevo agente digital. Ok, muy bien, estimada Camila, muchísimas gracias por este tiempo y esta claridad que has tenido para explicar tu proyecto de tesis. Estoy muy convencido de que te va a ir bastante bien en el desarrollo. Cuídate mucho, hasta otra oportunidad. Gracias.